¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlo en este espacio. De la misma forma que me da mucho gusto saludar esta noche a Esperanza Romero. Comienzo contigo. Primero las mujeres. Muy buenas noches. Hoy me da gusto al igual saludarlos y muy particularmente a Augusto Chacón, que desde el año pasado que no lo veía, que no coincidíamos aquí, Augusto. Me da mucho gusto, Esperanza. ¿Y qué tal? Gabriel, Iván, buenas noches. Pues sigo contigo, Augusto. Trini, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Gabriel, Iván, Esperanza, qué privilegio esta mesa, gracias. Gabriel Ibarra. Un gran gusto y qué bueno que nos volvemos a activarnos. Así es, Iván Arrazola. Hola, buenas noches a todos, a todos. Lo dices por las vacaciones, por el regreso ya después de Semana Santa Pascua. Después de 2 semanas, aunque en Santa estuvimos aquí, ¿no, Esperanza? Nos tocó. Sí, estuvimos aquí. Sí, Santa y Pascua. Pero habla como el auténtico vacacionista. En Pascua sí se debió de ir por ahí a algún lugar. Porque quienes quedamos en la ciudad Santa y Pascua, tenemos la lógica que disfrutamos una ciudad semivacía, pero como una continuidad laboral, ¿no? Que hay algunas personas que no se deciden a regresar porque tenemos un puente largo el próximo jueves, 1 de mayo, después el próximo martes, creo. 5 de mayo, la batalla de Puebla, y luego síguele. El lunes es... 1 de mayo, 5 de mayo. 5 de mayo, y hay que seguirle con el Día de las Madres, que aunque cae el sábado, bueno, los burócratas se las ingenian para... Y luego el Día de los Maestros. Y el del estudiante, el 23. ¿dónde lo dejamos? Y el 30, Consejo Técnico Estudiantil, O sea, que tampoco mayo hay clases. pura. Así es, puros Actividad. asuetos. Pero bueno, nosotros estamos aquí precisamente para abordar temas que seguramente son de su interés. Uno de esos es Teocaltiche. Vamos a regresar a ese municipio en la zona Altos Norte del estado de Jalisco, porque el gobernador del estado ha hecho un compromiso de regresar la paz y la seguridad a ese municipio en 45 días. También hablaremos ya en un ámbito nacional sobre esta reforma o las propuestas o iniciativas de reforma a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. También, por supuesto, ¿no? Ya el día de hoy se dio la fecha del próximo 7 de mayo, que es cuando iniciará el cónclave para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Estaremos hablando justo del cónclave. Y por último, pues esta propuesta también se abre la licitación para un acueducto paralelo, ¿no? En caso, lo dicen las autoridades, de que pudiera colapsar el sistema que nos provee de agua, que es un acueducto Chapala-Guadalajara, ¿no? Entonces hay que tener un espacio lateral para poder salir en caso de tener una emergencia. Bueno, de eso hablaremos, este nuevo acueducto para la zona metropolitana de Guadalajara. Y abro con el tema de Teocaltiche, poner sobre la mesa un periodo de tiempo para devolverle a un municipio la seguridad que no es ajeno a otros municipios, al Estado en general o a México. ¿Tú cómo lo ves, Esperanza? A mí me parece un compromiso de entrada pues espectacular, porque habla de un tiempo récord, 45 días, cuando la situación se ha venido en deterioro desde hace varios trienios. Un municipio que es un botón de muestra de lo que pasa en una región donde no se le ha puesto la suficiente atención los 3 órdenes de gobierno. Creo que no se escapa ninguno, comenzando por el municipal, en que la justificación de la carencia de recursos y el olvido de los gobiernos de mayor rango, el estatal y el federal, podría ser, digamos, que la salida para quienes han estado al frente de las administraciones municipales. Sin embargo, con una corporación con serios problemas en cuanto a cómo es que ha penetrado el crimen organizado y cómo es también que los controles que se supone que existen respecto a quienes van a conformar un cuerpo policíaco, a la hora de la hora no se aplican. ¿Qué pasó con el reciente asesinato del mando policíaco? Pues los días posteriores, nuestros compañeros periodistas que cubren la nota roja se han encargado de hacernos saber que no cumplía con la licencia correspondiente, con la autorización y la aprobación de los exámenes, que son varios los que se les aplican y que se supone que están diseñados para dar certeza o cierto grado de certeza respecto al perfil de quien llega a ocupar el cargo. Luego, ¿qué nos dice esto? Que a la hora de la hora, quien quiera puede llegar, porque a la hora de la hora pueden aplicarse o no esos controles que se supone son para todos. Hablar de 45 días, insisto, me parece hablar de un tiempo récord. Yo quiero pensar que ojalá que así sea, que si hay voluntad política y que si todos están en sintonía se puede lograr. Sin embargo, yo lo dudo.
Lo dudo, ¿por qué? Porque no solo se han expandido los grupos criminales, sino han armado de tal manera su control que creo que llevará más tiempo llegar a apaciguarlos, a poner orden, a retomar el control. Empezamos primero por el control del territorio. El desmantelamiento de centros de videovigilancia también es evidencia de hasta qué punto habían llegado hasta la misma corporación policíaca. La verdad es que llegamos a un punto en que dudamos de todos. Esperemos los resultados. A mí me parece que Pablo Lemus hace un anuncio donde de alguna manera pretende bajarle la intensidad o hacer cierta cortina respecto a lo que se espera en unas horas mañana, cuando el fiscal general de la República dé a conocer sobre un municipio que primero llamó nuestra atención. De hecho, menciona Gabriel que necesita volver a formar la policía municipal, volver a nombrar a una persona al frente de la policía para poderle dar seguimiento o continuidad a este plan que ha presentado. Mira, de entrada, pues se ve que hay voluntad de buscar solución al problema. Qué bueno, como bien lo subraya Esperanza. Ojalá los resultados sean positivos, pero la realidad es muy terca. Teocaltiche es un municipio que el problema de violencia no nació ayer, ni nació en este gobierno. Es un problema que lo arrastra, si le escarbamos un poco, una retrospectiva, desde el 2021, vamos a ver que hubo problemas de gente desplazadas, 200 familias que fueron desplazadas y que fue nota nacional. Y es un escenario en el que se han enfrentado dos grupos criminales y la policía en medio. Hay una frase que dice plato plomo. Pobres policías, ¿cuántos serán? 8, 10, 12 policías que forman la parte de la comisaría de Teocaltiche. Yo veo complicado que en 45 días este problema se vaya a resolver, porque no nació hace 45 días. Entonces, tiene que haber una solución integral. Podrán llevar policías en una coordinación de la policía de Jalisco estatal con la federal, y llevar policías de fuera, como lo están haciendo ahorita, ¿no? La Guardia Nacional. Está en el lugar. Pero permanentemente van a estar ahí, porque estos experimentos ya se han hecho en otros municipios, donde desaparecen a las policías locales y la toman la estatal o la federal, como en este caso, pero pues no es la solución al problema, porque finalmente los grupos criminales ahí están. A lo mejor le bajan la intensidad en estos próximos 45 días, pero si no hay una solución de fondo, yo veo complicado que este compromiso del gobernador vaya a tener cumplimiento, y yo creo que esas políticas también integrales deben de ser en todos los sentidos, en diversas regiones que viven esa violencia, como también la región sur, Ciudad Guzmán, Tonaya, todos esos municipios, pues que la costa también, Autlán y otros municipios que forman parte donde estos grupos criminales están muy fuertes. Entonces, yo creo que es un anuncio político del gobernador, porque viendo pues lo que ha sucedido, nosotros somos testigos de esa problemática, de esa violencia que ha venido creciendo, pues no se va a resolver en poco tiempo, porque es un problema que no nació en poco tiempo, y porque además está más allá de la voluntad de un gobernador, cuando son dos grupos poderosos los que se disputan el control, ¿no? Yo, pues, como ustedes, como los televidentes, quisiéramos que los problemas se resolvieran, pero esto requiere tiempo, requiere estrategia, requiere programas con objetivos a corto, mediano y largo plazo, y mucha inteligencia también, la inteligencia que la tenían ellos, porque vimos cómo se descubrieron equipos de vigilancia, ¿no? Los famosos C2. Entonces, son grupos muy poderosos, con muchos recursos y con mucha gente que forma parte de sus ejércitos. Puso como ejemplo Encarnación de Díaz, ¿no? Sí. Encarnación de Díaz sí se pudo lograr. Sí, desde ahí él lo presumió y dijo 45 días, pero en este momento, mientras pasa este programa, ya faltan 40. Desde que el gobernador lo ofreció. El 23, ¿no? Tiene una virtud, me parece, esa declaración, que reconoce el problema. Venimos de administraciones federal y estatal en donde el problema ni siquiera se reconocía.
No existen, no están, no sucede nada, son problemas menores. Ahora se menciona, se le llama por su nombre, se distingue lo que está sucediendo y se propone una meta muy, muy ambiciosa el gobernador. Pero ¿qué es lo que se propuso? Lo que nos dijo es pacificar. No nos dijo tranquilizar, no nos dijo contener la violencia, nos dijo pacificar. ¿Y qué podríamos entender por pacificar? Esperanza ya nos dio pistas también, Gabriel. Una vez que se erradiquen estos grupos violentos, delincuentes de ahí, lo que sigue es que entre el Estado con toda su potencia. Servicios públicos, espacios públicos, salud, educación, presupuesto para el municipio. Porque sí, los policías, ¿quiénes lo conforman? Dice Esperanza, ¿quiénes conforman el mando policíaco? Pues ese mando policíaco está conformado por el medio en el que se inserta. 8 policías, 100 policías frente a la capacidad de fuego de los delincuentes no son nada. Les acabamos por pedir cosas que son de héroes de película, que se la jueguen por nosotros cuando detrás de ellos no hay nadie apoyándolos. ¿Quiénes? Los otros 2 órdenes de gobierno, que van, se presentan una temporada y se van. Por eso insisto en que el gobernador dijo pacificar y eso implica una presencia del Estado con E mayúscula de largo aliento. No solo ir a arrestar, si arrestan, y ojalá procesaran a los delincuentes, a tomar control del territorio, a tomar control de las instituciones, que no lo tienen los municipios completamente, y entonces empezar a reconstruir la relación gobernantes-gobernados a partir de presupuesto inevitablemente, a partir de qué le interesa a la población, a partir de erradicar el miedo que ya está instalado, sí en Teocaltiche, pero en muchas otras comunidades del estado, en muchos otros municipios. No está mal la propuesta, 45 días, yo coincido con Gabriel, no luce demasiado, insisto, si pensamos en que ofreció pacificar. Y la paz es mucho más, se ha dicho hasta el cansancio, que la ausencia de violencia. La paz son muchas otras cosas. Primero, un Estado de derecho pleno, un Estado en que la justicia se apersone para quien la solicite inmediatamente. Mecanismos para la resolución de conflictos comunitarios, no los grandes conflictos. Y para todo eso, la pregunta es, ¿tiene presupuesto el municipio? ¿Tiene presupuesto el gobierno del Estado? Porque sí podemos responder inmediatamente si el gobierno de la República no tiene presupuesto para los municipios. Pero tiene presencia con la Guardia Nacional y esto requiere, no puedes dejar al municipio solo, ¿no? Creo que ni siquiera al Estado como tal solo, y menos pensando en que siempre cuando hablamos de una historia, un tema de inseguridad, tiene que ver otros estados, ¿no? Como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, etcétera. Se requiere de la presencia permanente de todas las autoridades, Iván. Así es, y a ver, no, hay una cuestión que es curiosa, o sea, Teocaltiche no se puede analizar por separado, ¿no? Como si dentro del estado de Jalisco fuera ese lugar el problema en particular. ¿Por qué razón? Pues porque es un problema que se encuentra extendido y no es exclusivo de Jalisco, lo experimentan distintos estados de la República y lo vimos la semana pasada con estos bloqueos que se dieron abarcaron más de 30 municipios, Michoacán, Guanajuato, y bueno, lo que nos dice la autoridad respecto a esos bloqueos es, bueno, fue producto del enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, pero vamos a tranquilizar, vamos a abrir las vías para que nuevamente las personas puedan transitar por esa zona. Eso de entrada es muy inquietante, porque cuando las autoridades nos hablan de este tema de la coordinación, pareciera que todo se reduce a estas mesas en las que todos los días se reúnen las autoridades para analizar cuál es la situación del país, cuál es la situación en los municipios, pero pareciera que hay señales contradictorias. Sobre este tema de los bloqueos en particular, pues se dice que iban por una serie de capos del crimen organizado que al final de cuentas no pueden detener y que pues eso genera toda la violencia. Pero además un dato preocupante pues tiene que ver con esta situación de que las autoridades locales probablemente están coludidas con estos grupos del crimen organizado, porque pues no se explica este estado de anarquía que duró 4, 5, 6 horas, pero donde nadie pudo hacer nada para controlar la violencia. Coincido con Augusto de que, bueno, la administración estatal reconoce el problema, pero aquí la cuestión es todavía mucho más profunda.
¿con qué herramientas realmente se cuenta para poder pacificar a un municipio en particular? Hoy se publican distintas notas en donde se señala que más de 20 policías renuncian en Teocaltiche porque pues sencillamente no quieren ser policías en un municipio en donde saben que tienen todas las de perder, ¿no? Entonces, si ya se reconoce el problema, pues también se tiene que reconocer cuáles son los instrumentos o cuáles son las herramientas que se requieren para combatir este problema. Y de entrada, pues las policías municipales en este país realmente son las más vulnerables. Y ¿sabes qué? Que si ya con esto se tiene el ABC, ¿por qué no replicarlo y comprometerse, ¿no?, a los 125 municipios del estado de Jalisco, donde cada uno tiene sin duda su naturaleza en el tema delictivo, ¿no? Tenemos una zona metropolitana de Guadalajara con un nivel alto de desapariciones, ¿no? Está Zapopan, Tlajomulco, la misma Guadalajara. Entonces, ¿dónde se van a sentar esas reglas del juego que si en realidad son efectivas, ¿no?, en estos 40 días, menos de 40 días que se esperan, ¿no?, para Teocaltiche, pues entonces habría que implementarse en el resto del estado y que sin duda tendría que tener un buen resultado para devolverle la tranquilidad, ¿no? Dijo la Pacificar, paz. la paz. A la ciudadanía. Y otra cuestión, no se va a pacificar en 45 días. Se va a requerir años para pacificar, porque el problema es de años. Son los procesos que se siguen y para ello se requiere un plan integral también estatal, porque no es propio, como bien lo señala Iván, no es propio de Teocaltiche. El remover a los policías, el llevar a otros policías, pues no resuelve el problema. Ya se vio en el pasado sexenio, se hizo eso en varios municipios y siguió lo mismo o peor, ¿no? Pues al tiempo, se hizo ¿no? más crítico, ¿no? Al tiempo. Hagamos una pausa y regresamos con más de los temas que le hemos presentado esta noche aquí en Periodismo en Plural. Volvemos. Bueno, ya estamos ya de regreso. Vamos a platicar de esta propuesta de un nuevo acueducto para traer agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Han sido, al paso de los años, varios los proyectos que yo sé que ustedes los traen, pero sí, aquí en la mano y los pueden enumerar. Ustedes los viejos. ¿Cuáles? En el paso de tu vida también que tienes que ver con como periodista o analista, ¿no? Sobre todo, ¿cuántos proyectos has tenido en el escritorio? Bueno, lo que ahora recordamos es desde el gobierno de Guillermo Oxio Vidaurri, ¿no? Cuando se iba a hacer una presa. El purgatorio. Y antes ya se había hecho todo un sistema, se había planeado todo un sistema para traer agua a Guadalajara que no tenía la cantidad de habitantes que tiene ahora. Después vino la presa del Zapotillo, que empezó hace muchos años, acaba de concluir, o bueno, nos dijeron que concluyó, pero ese ha sido otro de los grandes proyectos. Y arreglar el acueducto de Chapala a Guadalajara, que es viejo, que pierde agua, que además sirve también a ciertos cultivos que hay en su trayecto, y esos son los proyectos y muchísimos otros proyectos. Y los paralelos que podrían ser las plantas de tratamiento. Por ejemplo, ojo, eso también cuenta, ¿no? Tiene que contar, sí, si pensamos en el reuso de ciertas aguas. Las plantas de tratamiento alrededor del lago de Chapala, que siempre fueron elefantes blancos, los hacía el gobierno del estado, los entregaba a los municipios que no tenían ni los recursos ni la capacidad para trabajar en ellas, para ponerlas a funcionar. Y hay muchas plantas en esas condiciones. Se han hecho elefantes blancos y no lo podemos, y no hemos solucionado ese tratamiento para que al menos el agua que llega a Chapala de las distintas poblaciones ribereñas llegaran un poco más limpias. Los proyectos han sido en mucho de saliva. Y que ahora sí, entrar a fondo en esta nueva propuesta que es el de la construcción de un acueducto que venga también Chapala, Guadalajara, de manera como una segunda opción, si es que llegara en algún momento a colapsar el acueducto que ya se tiene y que bueno, sabemos que gran parte del líquido que se transporta por ahí se pierde en fugas porque está en pésimas condiciones, Gabriel. Es que es un contrasentido hablar de traer agua a Guadalajara de la Zurda, por ejemplo, el Río Verde, cuando la fuga
del agua, agua que ya se trae, se desperdicia. Por ejemplo, de este acueducto, se tiene hablando de la necesidad de un nuevo acueducto, yo creo que hace unos 8 años. 8 años, porque había llegado a su vida útil el que se construyó desde el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo, allá por los 80s, 82, 84. 82, 88. Se construyó ese acueducto, tenía creo 30 años de vida útil. ¿Y qué pasa cuando se llega a su vida útil? Pues empieza como una casa que si no le das mantenimiento, empieza a tener goteras, empieza a fallar la luz, filtrarse el agua por las paredes, etcétera. Pues más o menos eso sucedió con ese acueducto, no se le dio el mantenimiento adecuado y había la necesidad de construir otro acueducto porque los que saben de esto dicen pues que es un 30-40% del agua que se desperdicia. Entonces, si a Chapala le quitas 7 metros cúbicos por segundo, y si 2 o 3 metros cúbicos se quedan en el camino, se evaporan o se van al subsuelo, ¿para qué traes entonces? ¿Para qué inviertes tanto dinero, por ejemplo, en el Zapotillo, para traer 3 metros cúbicos, de los cuales creo que ni un litro todavía ha llegado a la zona metropolitana de esas obras del Zapotillo? Tanto que se discutió, tantos conflictos que hubo, etcétera, y ni un litro se ha traído del Zapotillo. No han informado, las autoridades no han informado, no hay transparencia sobre qué pasa, qué sucedió, cuando el anterior gobernador prometió que ya estaba resuelto el problema para los próximos 50 años, ¿no? De ese tamaño es como se ve el tema del agua de Guadalajara, esa politiquería que se hace, esa demagogia que los políticos nos presentan. Ahí se ve con el Zapotillo. Ahora, en el caso de este segundo acueducto, ¿es necesario o no es necesario? Yo creo que sí es necesario. Sí, sí. Y lo dicen los técnicos, los que saben, al margen de la politiquería de los partidos y de los políticos, lo dicen los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el CISEC. Ellos saben muy bien el tema y consideran que sí es necesario la construcción de ese acueducto. No la quisieron tomar la decisión las anteriores autoridades por temor a que los defensores del agua de Chapala, los ecologistas, y con justa razón, se opongan a ello, porque ellos piensan que pueden sacarle más agua a Chapala todavía. Ver, ¿qué pasa ahí? No puede sacarle más agua que lo que está pactado, sí, que sí, por sí. ley está definido. Pero los políticos, como no tienen esa fuerza social, no toman esas decisiones, y qué bueno que Pablo Lemus sí la está tomando en este momento. Habría que buscar también, pues cuidar que no le saquen más agua a Chapala, estar vigilantes a ello, pero es necesario para empezar a tomar a fondo y con seriedad el tema de resolver el tema de abastecimiento de agua en zona metropolitana. Yo creo que esa decisión es positiva. Y más que es un ducto cerrado, que es una licitación para un ducto cerrado, que no tendría evaporación, que en teoría no tendría filtración, y luce bien, y sí, es necesario, porque si colapsa el que tenemos actualmente, el problema social sería de índole catastrófico. Que ya hay un problema social, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas colonias sin agua ahorita? Ajá, sí. Y todavía oficialmente estamos en primavera, pero parece que ya estamos en el verano, ¿verdad? Bueno, ahora, esto es solamente el proyecto. Se abrió la licitación para comenzar el proyecto ejecutivo y ahí se pudiera empezar a tomar las observaciones de, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco o algún otro u otras personas que son investigadoras, universidades, etcétera, para llegar a hacer un proyecto que en realidad cumpla las expectativas, sobre todo que responda a la inversión que se vaya a aplicar y no sea otro proyecto que se quede sin suministrar agua de calidad a la zona metropolitana de Guadalajara, Iván. Así es, el tema de la gobernanza es muy importante, el poderse apoyar en expertos para que puedan establecerse claramente cuáles son las obras, pues es algo importante, pero pareciera que aquí, en toda esta discusión, lo que está ausente es de alguna forma el tema de las prioridades. Coincido en que, se hizo una obra, la del Zapotillo, hubo promesas y pues hablar de 50 años de abasto de agua era algo importante. Bueno, no se ha dado, entonces vamos ahora con este proyecto.
Pero ¿qué pasaría si en un momento determinado sucede algo parecido a lo del Zapotillo, y hay también estas cuestiones de qué tanto se puede extraer del lago de Chapala, que también con este tema de las sequías, pues es seguirle apostando como por lo mismo, ¿no? Entonces, habría oportunidad como para ver un proyecto de forma mucho más integral de lo que han discutido los especialistas, de poder captar agua de lluvia para poder también, pues de esa forma, subsanar estos problemas de abasto de agua. Y todo en este contexto en el cual se está discutiendo además si se suben o no las tarifas del agua, la mala calidad que se tiene en las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, parece que se acumula todo, y en toda esta revoltura, me parece, de ideas, pues entonces lo que no queda claro es realmente cuáles son las prioridades o cuáles tendrían que ser las prioridades, porque como bien lo dice Gabriel, o sea, ya con este tema de la politiquería, pues realmente a qué le creemos y realmente a qué le podemos apostar que realmente pueda contribuir con este problema del agua, ¿no? Entonces, de alguna forma me parece que si bien esta propuesta puede llegar en buen momento, me parece que puede naufragar en todos los problemas relacionados con el tema del agua. Y me hiciste pensar en esta información que hemos dado a conocerle a la gente también en esta casa, y es la construcción. En cuanto baja el nivel del lago de Chapala, inmediatamente llegan algunos constructores y quieren ampliar su terreno. Creo que desde ahí no hay una vigilancia, ¿no?, ni por parte de la autoridad estatal o municipal, y sobre todo federal también, que le compete, ¿no?, la vigilancia del lago de Chapala. ¿Es su competencia? Es su competencia. Pero se hacen de la vista gorda. Hace un par de semanas fui a la presa del Estribón y para mi sorpresa me quedé impactada. Hay un fraccionamiento ya muy contiguo a la misma. Se autorizaron en la administración pasada construcciones irregulares que llegaron para quedarse, porque ese es el problema. Normalizamos lo que no debe ser. Enchuecamos, enderezamos lo que nace chueco, o toleramos cuando se trata de no tocar al capital de ciertas personas o de los intereses de ciertos políticos. Y es lo siempre en contra del interés de todos, el interés común. En el caso del agua, tratándose de un derecho humano, un líquido que debe llegar a todos y en condiciones de calidad, al margen de que los deudores que dicen, pues no me la cortan por completo y con eso vivo, al margen de ello, que por preservar ese derecho el CIAP ha tenido problemas con mora de algunos usuarios, también lo cierto es que ha sido negligente, inepto con el caso de la cobranza a ciertos grandes deudores. Y la pregunta es, ¿la corrupción premeditadamente? Nos hablan de una obra, yo digo, ¿es necesaria? Pues adelante. Pero coincido con mis compañeros en que lo decía Gabriel hace un momento, quizá en el orden, pues está revelando una vez más que se apuesta primero a una nueva obra cuando de la recién concluida, cuando la inauguró el señor, nos dijo que teníamos resuelto el problema, pero no hemos visto un litro. Y decían también, no hay claridad de lo que está pasando. Lo que está pasando, dijo el gobierno federal, que hay algunas irregularidades, discrepancias que están siendo revisadas. Pues ya estamos hablando de discrepancias de 8 meses. Eso a mí me parece que no son ni pequeñas irregularidades ni pequeñas discrepancias, sino es un asunto gordo, tratándose de una inversión de miles de millones de pesos, que ha sentado un precedente respecto a la lucha por la tierra de parte de los pobladores, en este caso ejemplar de Acacico, Palmarejo y Temacapulín. En torno al agua podemos tomarlo de muchos frentes, pero en concreto con la obra que hoy se anuncia y la licitación que se lanza, cualquiera, lo primero que dice desde el papel de usuario, dame primero agua de calidad. Todo lo que ya invirtieron, ¿y por qué sigo recibiendo o esta intermitencia o esta mala calidad? Y la amenaza dada en el anuncio de que lo que sigue en el Congreso es la aprobación de las tarifas, porque el CIAPA ya no puede. Aumento de las tarifas, sí. Y un CIAPA que luego nos enteramos que auditoría tras auditoría salen situaciones que no debían de ocurrir y que el personal técnico capaz no es el que tiene la última palabra y que no nos están llevando al mejor de los escenarios. Oigan, propusimos hablar en esta mesa también de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Yo sé que el tema del agua es muy importante, ¿no?, sin duda, pero sí me gustaría, por cuestión de tiempo, abordarla antes de irnos a la pausa, porque también nos hace falta platicar del cónclave que iniciará el próximo 7 de mayo. Si vemos
cómo se ha politizado también, y hablando de cuando una propuesta de gobierno se politiza, ¿no? Pierde a lo mejor la originalidad o la autenticidad del propósito, ¿no? Que es el servicio. Cuando hablamos de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión en México y que se pone en el Congreso Federal e inmediatamente comienzan las posturas en contra, argumentando que en la iniciativa hay maneras de censurar la comunicación, sobre todo a través de plataformas digitales. No quiero irme a la pausa sin abordar justo este tema rapidísimo, mi querido Augusto. No podemos hacer a un lado que la propuesta de reforma surge a partir de esa publicidad que pagó el Departamento de Estado de Estados Unidos para inhibir, según ellos, con una campaña, que mexicanos en general, inmigrantes mexicanos en especial, fueran a Estados Unidos. Una campaña a todas luces racista, que excluía de manera brutal, y a partir de eso que a todo mundo escandalizó. Creo que es una de las primeras unanimidades en el Congreso de la Unión que se da. Todas las fracciones diciendo hay que estar en contra de eso. La presidenta ofrece una reforma y todo el mundo pensamos que se iba a reformar un artículo de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahí, entonces... Pero resulta que en cuestión de unas cuantas horas aparece una reforma completa a la ley entera. Y además con el mandato de, como cerraba el periodo ordinario de sesiones, de pasarla por la vía rápida, lo que comúnmente se conoce como el fast track. Por supuesto, como ya nos quemamos con la leche, le soplamos al jocoque. Y hay muchas cosas por las ambigüedades que hay en la propuesta de ley que sí, si no nos cuidamos, podrían atentar contra la libertad de expresión. Que el Poder Ejecutivo, no el Estado mexicano, que el Poder Ejecutivo vuelva a tener potestad sobre el espectro radioeléctrico, que las concesiones se puedan quitar a partir de hacer evaluaciones de los contenidos que hay, que tenga que pasar una evaluación de contenidos, cosa que además luce imposible. Ahora podemos ver canales de televisión con noticieros de Estados Unidos, de todo tipo, con noticieros españoles, las plataformas de streaming, como se les conoce, donde vemos películas de cualquier tipo y de todas índoles, y queda tan laxo que podría pensarse que incluso esas plataformas podrían sufrir un apagón si quien va a sancionar los contenidos le parece que no son apropiados. Y nos empiezan a comparar con otros países, ¿no? Donde justo por supuesto, sucede. Donde están segregados. Parece que no, pero están segregados porque hay alguien que sube y baja botones. Sí, hay muchísimas ambigüedades en esa ley. Tendría que modificarse. Hoy escuchaba yo a un senador diciendo, bueno, lo que no les parezca claro, pues hay que arreglarlo. La misma presidenta de la República hoy mismo dijo, bueno, si es un artículo que les parece inconveniente, hay que revisarlo. Pues no es un artículo. Hay demasiadas ambigüedades y no perdamos de vista que esta administración, de la mano de la anterior federal, desaparecieron los organismos garantes de derechos. Y eso que parecía un reparto equitativo del espectro radioeléctrico se acabó. Ya no hay una autoridad neutral que no esté ni con el gobierno ni a favor de los grandes inversionistas en telecomunicación, sino que sea una autoridad que vele por los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo se ajusta en la repartición de este espectro. Y eso no está claro. Hay la posibilidad de muchísima discrecionalidad para tomar esas decisiones, y ya sabemos que en México, cuando esto es así, quienes ganan generalmente son los grandes capitales. Por ejemplo, la ley no menciona grupos vulnerables. ¿Qué va a hacer otra vez, cada vez que se reforma esa ley, lo decimos, con las radios comunitarias, con las radios en lenguas de los pueblos originarios, con la transculturalidad? Eso no aparece en la ley. Es decir, hay muchísimos huecos. Una ley hecha al vapor desde el Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de consenso. Y, por ejemplo, quienes tienen sus medios de comunicación chiquitos, que ahora las redes sociales los hacen posibles, pues se verían inermes frente a un Estado tan potente que puede subir y bajar switch ahora legalmente. Es decir, la democracia al servicio de mandatos que lucen autoritarios. Claudia Sheinbaum dice, vamos a parar esto hasta que no se discuta. Bueno, lo que dice es que, ¿verdad?, esto se puede analizar en un periodo extraordinario de sesiones, tomando en cuenta que pues ya termina el ordinario, pero pues, una de las cuestiones que llaman la atención pues son precisamente pues las formas, ¿no? El Senado discute en algo así como 4 horas una reforma que tiene
pues un montón de cambios. También escuchaba en la mañana esta misma entrevista que comentaba Augusto, y pues era curioso cómo el senador decía, bueno, es que, no, por ejemplo, vamos a poder restringir si estamos viendo un programa en Canadá que habla en contra de los grupos originarios, pues eso sí lo vamos a prohibir. Entonces, pues la conductora le decía, a ver, pero eso es censurar, ¿no? No lo puede establecer de esa manera. Hago votos porque esto no simplemente quede en un parlamento abierto en el cual se hace como que se discute este tema, pero pues en realidad quitan 1 o 2 artículos que son los más polémicos. Le bajas el nivel al descontento y apruebas cosas que a lo mejor sí convienen más políticamente, ¿no?, al sector político, y salimos afectados. Y el senador, usuarios. y perdón, no recuerdo su nombre, Álvarez Lima tuvo un desliz cuando dijo, bueno, pero nosotros ganamos las elecciones, tendríamos derecho a hacer esta modificación. Lo desliza y entonces simplemente complica más. Leer la ley como algo neutro, como algo democrático, no me parece una ley democrática. Le pones una ley como esa a los jóvenes, sobre todo. Las redes que quedan al margen de la posibilidad de llegar a un marco jurídico, precisamente pensando en la libertad de expresión, hablando de otros de los derechos fundamentales. A mí sí me parece que, como está planteada, sí es un instrumento de censura claramente distinguible. Y un dato, que no es un dato menor, dice atinadamente Augusto, surge en el contexto de que se cuela la publicidad de la propaganda del gobierno de los Estados Unidos antiinmigrante, pero ojo, solamente se toca 3 artículos de un paquete de 283, es decir, ya tenían preparado una ley, quizá tendrán el mejor de los intereses, pero las plataformas digitales de entrada quedan sujetas a algo que no se ve con claridad cómo va a funcionar a través de una agencia, con la posibilidad de hacer evaluaciones, cómo, con quiénes, bajo qué criterios. Nada de eso está planteado. Y por ahí, justo cuando mencionan, ¿no?, estos organismos autónomos que garantizaban el acceso a la información, también, ¿no?, se vulnera ahí, se toca un poquito este derecho que tenemos en México a conocer de estos proyectos de gobierno, las acciones de gobierno a través de la transparencia. Bueno, la ley pretende crear también la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esa ya existe. Que vino a sustituir al IFETEL, ¿no? Sí. Al IFETEL. Darle potestades absolutas prácticamente, ¿no? Porque estos organismos tendrían la facultad de retirar cualquier aplicación digital, cualquier programa, cualquier página, con el hecho nada más de sospechosismo, ¿no? Como lo hace la banca. La banca tiene esos poderes absolutos, esa potestad para cancelarte una cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque sospecha de algo sin ninguna prueba. Así más o menos haría esto el Ejecutivo, con esta decisión del Ejecutivo, toda esa potestad para poder intervenir y sin que pase por un juez, ¿no? Por un proceso. Eso es muy importante jurídico, porque obligaría a quienes proveen los servicios que todos usamos de correo electrónico, de WhatsApp, obligaría a los proveedores a guardar las comunicaciones 24 meses y podría entregárselos sin mandato judicial con nuestras comunicaciones a cualquier autoridad. Con una orden nada más, sin ver si es real la acusación o el sospechosismo. Como hacen los bancos. Los bancos en estos tiempos, por un sospechosismo o porque le caíste mal al gerente, te pueden cancelar una cuenta. Así lo hacen. Y está Conducef para defender que no sirve para nada, ¿eh? No sirve para nada. Entonces, algo similar pasaría en esto, algunos que es casos más delicado, por el caso de libertad de expresión. Va contra la libertad de expresión. Algo, pues, que se creía superado, porque esto lo vivimos hace 40 años, cuando existía PIPSA, cuando la forma de comunicación de información era diferente, cuando la prensa escrita y el papel, el único que lo podía vender era PIPSA, el Estado, vendía el Estado. Entonces, más o menos estaríamos regresando, guardar la proporción. Entonces, a esa época, ¿no? Bueno, pero vamos, de aquí a que se vuelva a discutir esa reforma, estas mesas que se van a implementar para la discusión, el diálogo. Se frenó la presidenta
Pero eso para ti significa que si hay posibilidades de tener una buena ley de telecomunicaciones, esto que proteja pues también... quítale eso, ¿no? Quítale todo eso que atente contra la libertad de expresión. Solo que quítalo. yo decía de soplarle al coco, que recordemos que la reforma del Poder Judicial también se enfrenó hace un año, en febrero del año anterior. Y a los meses siguientes la aprobaron tal cual. A pesar de todo lo que se dijo, no, a pesar de que creyeron escuchar. Así es. Ya estamos a un mes de la elección. Así es. Bueno, pues hagamos una pausa y bueno, yo le hacía la pregunta, ¿no? De si haberla pausado esta ley significa una esperanza de que tendremos una buena reforma a futuro. ¿Tú qué opinas? ¿No? ¿Estamos en riesgo? Bueno, hasta el momento a mí me parece que tiene aspectos más de alarma, insisto, el de la libertad de expresión por la posibilidad de la censura. Iván. Me parece que, dado los métodos que se han utilizado, van por el cuarto poder. Bueno, pues vamos a ver qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum con esto, que creo que sí es muy complicado. Las críticas han sido severas para esta propuesta y bueno, estaremos pendientes cuando se llegue justo la discusión y en todo caso la aprobación y leer el dictamen previo y por supuesto cómo queda al final de cuentas. Vámonos a la pausa y dejamos al final esto que será la ya instalación del cónclave la próxima semana para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Al regresar. Después de que se cumplan los 9 días de luto por la muerte del Papa Francisco, el próximo 7 de mayo se instalará el cónclave. Cardenales estarán reunidos para emitir su voto de quién estará al frente de la Iglesia Católica a partir de que tome justo este nombramiento hasta el último día de su vida o quizás, ¿no?, como lo hizo el Papa Joseph Ratzinger, renunciar antes justo de que la vida se le termine, ¿no? Lo que sucedió con el Papa Francisco. Pues es el cónclave, ¿no? Que, bueno, estuvo en un tema de una película que pareciera que citan más el tema de la película que lo que va a suceder el 7 de mayo, Gabriel. Bueno, hay una gran expectación en torno a la elección del nuevo Papa. Porque, pues la verdad, este Papa Francisco fue una especie de parteaguas en la vida de la Iglesia por toda esa gran apertura que llevó, ¿no? Donde se le dio atención a las minorías, los derechos, el tema de la comunión, que era pecado si no eras gay o estabas divorciado, viviendo con otra pareja. No podían comulgar, ¿no? Entonces, y además la Iglesia a favor de los pobres, de los marginados, ¿no? Contra esa Iglesia de estar muy cerca de los poderosos, ¿no? De la riqueza. Y esta forma franciscana de Francisco, que tomó el nombre de Francisco de Asís, vino a oxigenar a la Iglesia después de esos escándalos que vivió y que todavía vive respecto a los pederastas y todos esos abusos y excesos cometidos por sacerdotes y por jerarcas, y el hecho pues de taparlos, ¿no? Como sucedió en otro tiempo, reconocer pues a Benedicto XVI, que tuvo el valor de aceptar el problema y de sancionar al principal, como fue Marcial Maciel, ¿no? Que lo suspendió, y luego tuvo también la humildad de separarse Benedicto XVI, y da pie a la elección de Francisco, que vino a llevar adelante una serie de cambios y de acciones que la Iglesia requería en ese momento, porque muchos se habían retirado, ¿no? Principalmente los jóvenes. Entonces vino a airearle a Francisco. Entonces, en este contexto, pues hay la expectación de qué tipo de papa será, que
qué forma... Y si te pregunto qué tipo de papa necesita la Iglesia Católica después de todo esto que resumes, ¿no? La cuestión del manejo de las finanzas dentro del Vaticano, la comunión que hace con grupos que han sido excluidos de la Iglesia Católica, etcétera. ¿Qué es lo que pudieras ver a futuro para la Iglesia Católica? Pues mira, yo creo que se requeriría un papa carismático, un papa conocedor del mundo global, de Europa, de Asia, de América, de los grandes problemas que vive la humanidad en este momento, el tema de migración, el tema de pobreza, de alimentación, el tema de gobiernos autoritarios también que están regresando el caso de Estados Unidos, y también cómo acercar a los jóvenes que se alejaron de la iglesia, que de alguna manera Francisco logró impactar a un sector de los jóvenes, pero todavía hay muchos pues que se alejaron de la iglesia. Entonces se requiere un papa con una gran visión, tipo guardar las proporciones Juan Pablo II, ¿no? Que fue un extraordinario comunicador y que vino a darles energía a la iglesia en aquella época, el contexto, la problemática que se vivía diferente a la actual, pero había más de 1.000 millones de ciudadanos esclavizados en la dictadura del comunismo, ¿no? Y él, de alguna manera, fue líder de cambio, de transformación que vivió el mundo, pero al interior de la iglesia hizo poco Juan Pablo II, crecieron una serie de problemas que luego estallaron y que tuvo que apagarlos de alguna manera o entrarle al quite a Benedicto XVI, y Francisco siguió adelante dándole una gran apertura a la iglesia, ¿no? De hecho, se pregunta, ¿no? ¿Quién justo será el próximo papa? Y dan una serie de nombres. Menciona, por ejemplo, a quien es el secretario de gobierno, ¿no? Actual, que trabajó, que estuvo en la administración del Papa Francisco, italiano también, que tienen ya como 40 años o 50 años que no ha habido un papa italiano. ¿Crees que se retome la tradición de la Iglesia Católica o volteen a ver las necesidades de quienes están dentro de la Iglesia, que son 1.500 millones, ¿no? de personas católicas? Sí, sí, y una buena parte de esos 1.500 millones está en Latinoamérica, que los principales feligreses o la cantidad más importante de feligreses está en Latinoamérica, y México es el número 2, solo después de Brasil. Más de 500 millones, ¿no? Aquí en América. Preguntar qué iglesia nos imaginamos es como preguntar, iglesia católica, es como preguntar qué mundo te imaginas, porque abarca todo el mundo. Estos cardenales, 132, 138 cardenales, lo que van a decirnos con sus resoluciones, qué tipo de iglesia formal, la que se desprende del Vaticano, es la que se están imaginando para los problemas, no solo los problemas de Estado que tiene el Vaticano como tal, sino los problemas que hay en distintas partes del mundo. Lo que hoy vive la Iglesia Católica en México no se compara a la Iglesia Católica con la que se enfrentó Juan Pablo II en México. La violencia aquí, que Francisco la retrató, que recibió a una de las madres buscadoras, pero no es lo mismo que la iglesia en Filipinas o la iglesia en África, la misma Iglesia Católica. ¿Cómo nos imaginamos a un jerarca de esa pluralidad, de esa diversidad, que además tiene sobre todo, y creo que ese es uno de los problemas que enfrentó, por ejemplo, Francisco, que fue un papa en lo externo muy querido, que abrazó otras confesiones, que se reunió con ortodoxos, con judíos, con el imán en Egipto, que abrazó, que utilizaba la palabra todos a la menor provocación, y ella era enfático en decir todos, no importa la raza, no importa el credo, no importa la preferencia sexual o de género, no importa, él siempre hizo un énfasis en todo. Pero si la leemos solo políticamente, decimos, eso era lo fácil. Lo difícil está internamente, y hizo mucho con las finanzas de la Iglesia Católica. Trató de poner orden. Sin embargo, la burocracia vaticana es muy imponente. El Papa que llegue tendrá que entenderse con eso, hacerse cargo del legado de Francisco y al mismo tiempo perfilar la Iglesia a futuro. Que cuando hablamos del futuro de la Iglesia estamos hablando de muchísimo tiempo. Es la institución más antigua del mundo,
Está por cumplir 2000 años. Pero- Y ahí ha estado en la historia del mundo, al menos en esta parte del mundo occidental, y después, a partir de los años 1300, 1200, en todo el planeta. De hecho, hasta en los derechos humanos se habla de una progresividad, que no Claro. puedes regresar, no puedes ir atrás en el tema de derechos, en el tema de acciones, en el tema de... La Iglesia Católica está comprometida a la progresividad o pudiera retomar sus costumbres más arraigadas como tal. A mí me parece que sí, porque se trata de dogmas, se trata de posiciones ortodoxas, de decir, no nos vamos a salir de esta interpretación porque la iglesia que Dios quiere es esta. Un grupo de quienes así lo interpretan y otro grupo que ahora sí que, como estamos en la política, los liberales y los conservadores, el tema interesante que a mí me parece más relevante del cónclave en cómo se va a dar, yo albergo esperanza, hago honor a mi nombre. ¿En qué? En que los que se manejaban cuando se retira el Papa Benedicto XVI y lo que se adelantaba como quién llegaría a sucederlo, pues todos eran menos Francisco. Es decir, el Papa argentino que falleció y que sus funerales son ejemplo de lo que expresa Augusto, de la historia de la Iglesia y la magnificencia. Fue Benedicto XVI quien en 2 ocasiones hizo reformas acerca del proceso en que cambió cosas del cónclave, cómo se va a llevar a cabo. Y quienes participen allí, otro dato que me hace albergar la esperanza, es que en un 80% fueron ordenados cardenales en tiempo del propio Papa Francisco. A mí me parece que eso puede dar como un mensaje de esa apertura de esa iglesia que él trató de poner, una iglesia basada en el amor. Cuando responde, papá, yo quiero saber acerca, soy homosexual, estoy pecando. Dios nos ama a todos. Cuando de entrada su discurso era del amor y de la reconciliación, hay quienes lo rechazan. Y aquí mismo, en la propia arquidiócesis, encontramos a los teólogos del derecho que te dicen, eso contradice los planteamientos de la iglesia. Lo mismo en los temas que ya abordaste respecto a las parejas que se vuelven a casar. En fin, creo que quien llegue sí va a tener un proceso, va a tener que dar cuenta de, con toda claridad, si sigue por esta línea o si viene un cambio. Y eso nos remite a las corrientes internas de las que habla Augusto, de quienes están jalando dentro de la iglesia. Ojalá que sí los ilumine el Espíritu Santo y llegue el mejor. Y con esto digo, a propósito de las reformas, de que se comprometen por escrito a no divulgar nada de los cómo se da el proceso, incluso si se les acusa de tal, quedan excomulgados. Digo, la parte espiritual, la parte religiosa es lo que atrae al público, pero hay una parte como país, el Vaticano, como un Estado, como aquel que va a dirigir precisamente una política internacional y que el Papa Francisco en muchas ocasiones trató de mantener diálogo con quienes no comulgaban con él, ¿no? O con los lineamientos de la Iglesia Católica, ¿no? Como pudo haber sido China, por ejemplo. ¿Qué se espera en la parte política de quien está al frente de la Iglesia Católica? Me parece que ahí está en buena parte la decisión que van a tomar en los próximos días en el cónclave, sobre todo porque estamos en un ambiente de extrema polarización política. Ya lo comentaba Esperanza, no es sencillo lidiar con un Donald Trump, no es sencillo lidiar con un Vladimir Putin, sobre todo en momentos en que la democracia... Que no fue Putin, ¿verdad? A los... No, porque lo detenían, ¿no? Claro, imagínate. él no puede salir de su país, ¿verdad? Bueno, o a ciertos países. Entonces, me parece que en ese sentido, cuando eligen a Francisco como papa, era claro que lo que estaban buscando era eso, una persona que conectara mucho más, que no tuviera como este miedo al diálogo. Ratzinger pues fue un papa mucho más frío, mucho más distante en ese sentido. Entonces, pues de Francisco lo que se esperaba, me parece que lo cumplió y lo cumplió con creces, pero la Iglesia, la Iglesia Católica, una institución de más de 2000 años, me parece que en este momento en lo que está pensando es cómo puede mantener la unidad de esa institución, una unidad que se ha visto claramente impactada pues por el efecto Francisco. O sea, él realmente generó una división grande al interior de la Iglesia, y la propia política a nivel internacional me parece que
no va a ser un progresista, no va a ser un conservador, tiene que ser un moderado que de alguna forma permita un poco conciliar los intereses tanto internos como externos. Lo que hizo durante 12 años y que bueno, lo que sí es que Benedicto XVI pues fue un papa que se quedó en el escritorio, así lo siento yo. Después llega un Papa Francisco que retoma esto, el de salir a la iglesia, ¿no? El primer Como latinoamericano Papa Juan Pablo. y el primer papa jesuita, Además. que es un dato muy importante. Así es. Bueno, pues estaremos a la espera. Creo que después del 7 de mayo vamos a ver cuántos humos negros salen, ¿no? Y después de cuántas votaciones sale el blanco y tenemos papa. Muchísimas gracias, Gabriel Ibarra, por estar esta noche en gusto, Periodismo buenas Plural. noches. Gracias. Augusto Chacón. Al contrario, Trini, gracias. Buenas noches a todas, a todos. Esperanza Romero. Buenas noches, hasta pronto. Ivana Razol. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias por su compañía. Que tenga excelente noche.